Si vos tenés miedo sobre cosas que pasaron en el pasado, es como si estuvieras piloteando la lancha mirando hacia atrás. ¿Qué va a pasar si estás piloteando, mirando la estela y mirando para atrás? Te vas a chocar. ¿A dónde vas? Bienvenidos al nuevo episodio de Enciende tu negocio. En este episodio vamos a estar hablando un tema que probablemente sea muy trascendental para muchos de ustedes. Tiene que ver con el miedo. El miedo, pero no como un enemigo. Muchas personas piensan en el miedo como un enemigo. Hoy vamos a estar desentrañando, junto a Fer, que me va a estar acompañando, cómo el miedo puede ser un combustible para el éxito de tu negocio. ¿Qué te parece el tema, Fer? Muy interesante, porque el miedo abarca todas las áreas de la vida, ya sea laboral, lo personal. Siempre el miedo es como esa piedra en el camino que no te permite seguir adelante. Y me gusta decir que el miedo biológicamente es una emoción. Es una emoción que, si la pensamos en la biología, el miedo viene a advertirnos qué hay adelante. Viene a advertirnos que lo que tenemos enfrente es muy probable que no sepamos cómo manejarlo. Es muy probable que no tengamos el control sobre lo que tenemos adelante. Y esto sucede que nos termina generando miedo porque tenemos incertidumbres. Ahora la pregunta es, ¿qué tan seguro o inseguro vas a entrar ahí? Porque tenemos la opción de estar en terreno seguro, que es tu zona de confort, y si estás seguro en terreno seguro, estás en tu zona de confort tranquilo. Si estás inseguro en terreno seguro, estamos complicados. Ahora, si salimos al terreno inseguro, terreno que no conocemos, donde normalmente aparece este miedo, si vamos inseguros en la selva, caminando y pisando, es muy probable que aparezca una serpiente, que aparezca un jaguarete y nos termine comiendo. Porque estamos inseguros en un terreno inseguro. Sin embargo, este miedo lo podemos utilizar como combustible para que nos muestre que adelante tenemos un terreno inseguro. Y en ese terreno inseguro, la única forma de poder avanzar es avanzando con pies firmes. Seguro en terreno inseguro. Y en ese sentido, a las personas que van a emprender su propio negocio, ¿cuáles son los miedos más comunes con los que se enfrentan? Yo creo que los miedos más comunes están relacionados a el miedo a perder. El miedo a ¿y si no funciona? De hecho, hay un miedo que yo escucho normalmente que es tengo miedo al éxito. Personalmente yo no creo en el miedo al éxito. Yo creo que el miedo al éxito es un miedo al fracaso escondido y maquillado. Por inclusive tenerle miedo a decir tengo miedo a fracasar. Entonces, te comes el cuento de que no, tengo miedo al éxito, a que me vaya bien. Yo creo que es más miedo al que te empiece a ir bien y después fracases. Y justamente ese miedo es el que a la mayoría de las personas el miedo los termina paralizando. ¿Por qué? Porque en esta biología que estamos hablando, la emoción del miedo puede ser un paralizante o puede ser un motivante. Y ahí es donde está la diferencia en este terreno seguro o terreno inseguro. ¿Y cómo haces para que pase a ser un combustible motivante? La diferencia está en primero poder identificarlo y declarar que existe el miedo. Si vos lo ocultás y lo metés como si fuera abajo de la alfombra y estás diciendo, bueno, no pasa nada, se empieza a volver como un control, empieza a tener un control sobre ti, el mismo miedo. El mismo miedo empieza a controlarte, empieza a atarte, empieza a frenarte al punto de la parálisis. Sin embargo, si nosotros detectamos que hay un miedo, personalmente a mí me gusta decir, ok, tengo miedo. Como me pasó la primera vez que tuve que salir a un escenario. Asumirlo, sí. Tenía miedo. Sin embargo, agarré el miedo, lo abracé y le dije, gracias. Gracias por estar acá y por mostrarme que lo que hay adelante me da miedo. No lo puedo controlar. No sé cómo seguir. Y en pero ese sentido, sí sé que quiero seguir. En ese sentido también el miedo, te enseña cosas que capaz vos no reconocés de vos mismo. De decir, yo puedo con esto, de verdad que en serio puedo. Solo que me hace falta dar ese paso. Y el miedo también es un gran maestro. El miedo es un gran maestro. Qué hermosa frase que me traes, Fer. Realmente el miedo para mí es un maestro. Un maestro que nos viene a mostrar lo que aún no conocemos, lo que aún no sabemos cómo manejar. Pero frente a eso,
podemos utilizar el miedo como un paralizador o como un combustible. La clave está en ¿para qué querés eso? Si realmente lo que hay atravesando el miedo realmente te interesa, te motiva, o no te importa tanto. Si realmente te motiva, ese miedo tiene que ser un combustible, porque sabes que atravesando ese miedo vas a aprender. Y así podés encarar distintos proyectos, tratando de dar ese paso, de asumirlo, como bien decías, de abrazarlo y seguir a pesar de muchos miedos que se enfrentan las personas que emprenden un negocio, los emprendimientos, son más que nada porque están dejando cosas, decir, dejo este laburo para estar de lleno con este tema. Y es una situación muy complicada. Ya salir, como bien decías antes, de la zona de confort es algo que no lo hace todo el mundo y es un primer paso muy duro. ¿Qué herramientas, prácticas o ejercicios podrías recomendar para que se dé ese proceso? Mira, te lo voy a contar primero con la anécdota de generalmente cuando viene un amigo, conocido, familiar y me dice voy a dejar mi empleo de relación de dependencia y voy a emprender. ¿Sabes lo que le digo? ¿Qué? Welcome to the jungle. Bienvenido a la selva. Y hay leones. Hay leones. ¿Por qué? A mí me gusta decir que cuando estás en relación de dependencia es como que sos parte de la manada. Y estás ahí dentro de la manada y si viene algún tiro, si viene algo, si viene una flecha, hay toda una manada que te va protegiendo. Es más difícil. Ahora, si cae la manada, caen todos. Tenés que saberlo. Cuando salís a emprender, yo digo welcome to the jungle. Es cuando salís de esa manada y empiezas a hacer tu propio camino. Entonces, agarrá el machete y salís a desmalezar. Y en esa desmaleza pueden ir apareciendo leones, tigres, serpientes. Y mismo, si este camino está bueno, el que vas armando, probablemente vayas armando tu propia manada. Y hay más personas que van comulgando con tu misma visión, con lo que realmente querés comunicar. Yo creo que la clave, si te puedo dejar una clave práctica, para poder transformar el miedo en un combustible, es tener claro para qué querés atravesar este miedo. El para qué querés atravesar este miedo va a ser el que te va a dar ese combustible. Porque si no tenés claro el para qué, el miedo simplemente te va a estar frenando. Sin embargo, el para qué va a ser ese catalizador que haga que el miedo lo utilices como combustible y no como algo que te frene. A mí me gusta pensar como si fuera... Imagínate, Fer, Sí. un lago y tenemos una lancha. La lancha va andando y la lancha va dejando una estela atrás. Si vos estás piloteando esta lancha, déjame preguntarte, Fer, ¿qué es lo que empuja la lancha para adelante? ¿Es la estela? Es el motor. Es el motor, la estela no es. La estela es la marca que vas dejando. Lo mismo sucede en tu vida. Cuando vas avanzando en tu vida vas dejando una marca, que es el pasado, y que te habla un montón, sí, por dónde pasaste, qué es lo que hizo que hoy estés donde estés, pero no deja de ser el pasado. Si vos tenés miedo sobre cosas que pasaron en el pasado, es como si estuvieras piloteando la lancha mirando hacia atrás. ¿Qué va a pasar si estás piloteando, mirando la estela, mirando para atrás? Te vas a chocar. ¿A dónde vas? La única forma de poder avanzar es teniendo en cuenta el hacia dónde vas, el para qué quieres ir para allá. Y obviamente ahí donde tenés la dirección y el motor es ese para qué quiero ir para allá. Entonces, si podemos transformar este miedo como el combustible del motor, vamos a estar impulsando esta lancha hacia adelante, hacia donde realmente querés ir, a donde esa voz de tu alma interna te dice, quiero ir para allá. Allá es donde quiero estar. Eso es para mí. Eso es lo que elijo para mí. Y en tanto y en cuanto no estés parado pensando coherentemente en mente, cuerpo y alma, en dónde querés ir, en tu para qué, en tu propósito, va a ser muy difícil que puedas atravesar los miedos. Porque no vas a tener ese catalizador que convierta y transforme el miedo en un combustible para el éxito de tu negocio. Un poco de lo que decís también lo engancho con lo que veníamos hablando en los anteriores episodios de héroe chamánico.
porque también habíamos nombrado eso de superar tus miedos, de saber a dónde vas, de elegir un propósito, va todo sobre la misma línea. Exactamente, puntualmente en Héroe Yamánico dedicamos mucho tiempo a la primer parte, le decimos nosotros, que es el descubrir ese para qué. Y todo esto que decís también va en línea con lo que estuvimos viendo en los anteriores episodios. Eso de tener un objetivo fijo, de dar el primer paso a pesar de seguir, y de que si vos tenés en claro hacia dónde querés ir, empezá. Exactamente, Fer. Y viene de la mano justamente en el programa Héroe Yamánico, le dedicamos mucho tiempo a la primera parte, que tiene que ver con el propósito de vida. Vos seguramente, tu alma tiene un propósito de vida. Y si no conectás con tu propósito, va a ser difícil. Es como ese para qué, ese motor, literalmente es el propósito de tu vida. Es el para qué viniste, para qué tu alma está acá. Si vos lográs conectar con eso, y desde ahí lo puedes conectar con tu negocio, todo empieza a fluir. Empieza a fluir como esa lancha con ese motor impulsado hacia donde querés ir, donde cada miedo que aparece es más combustible y más combustible para el mismo motor. Y todo ese proceso, me imagino que a la persona le debe llevar una transformación muy complicada, porque es enfrentar tus miedos, seguir adelante, dejar todo en el caso de la persona que haga eso, para dedicarse 100% a lo que le gusta, a su pasión. ¿Cómo puede afrontar esa persona toda esa transformación, esa transmutación, se podría decir? Me encanta y te voy a tomar la palabra transformación. A mí me gusta la palabra transformación dividirla en 3. Y la palabra transformación es de transmutar. La forma, que es lo que es hoy, pero la única forma de poder transmutar esa forma es con acción. Transformación. Entonces, el miedo lo podemos utilizar como combustible por medio de la acción. Por medio de transmutar lo que hoy tenemos por medio de acción. Y no queda otra, y no puedo evitar volver a caer en decirte que una de las claves más importantes, ese punto de ignición, es tener claro el para dónde vas. ¿Cuál es ese propósito de vida? Muchas gracias. No, por favor. Espero que de este episodio algo te haya llevado. Realmente para mí es un tema apasionante. Así que si te gustó lo que escuchaste, no te pierdas el próximo episodio, que va muy en línea a lo que vamos hablando hoy.